Saludos muy queridos hermanos y amigos que me están viendo. Soy el pastor José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quisiera predicar sobre la parábola del sembrador, que la encontramos allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Vamos a orar primeramente a nuestro Señor para que Él bendiga su palabra y a este su siervo. Oremos. Padre, te damos tantas gracias una vez más por este precioso día que tú nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para que muriese por todos los pecadores, por todos nosotros. Gracias, Señor, porque las puertas del cielo no se han cerrado para nadie. Gracias porque tus brazos están abiertos, Señor, buscando algún pecador que se arrepienta de sus pecados. Padre, te damos gracias por la riqueza que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, porque somos bendecidos a través de ella. Gracias por esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado por medio del Señor Jesucristo. Gracias por edificarnos una vez más a través de tu palabra y el Espíritu tuyo obrando en nuestras vidas. Quedamos expectantes, Señor, de todo lo que tú has de estar hablándonos a través de tu Espíritu en nuestro corazón. Gracias porque tú edificas a tu iglesia. Te esperamos, Señor. Te damos gracias por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9 y versículo 18 al 23. Dice así el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vayamos allá al versículo 18 y 23, al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hoy vivimos una época única y quisiera en este diagrama poder ayudar a mostrarnos esto. De hecho, estamos viviendo entre los dos eventos más grandes de la historia, el primer y segundo advenimiento de Cristo. Cristo ha venido una vez a este mundo, en lo que se conoce como su primera venida. Esa es la historia. Y vendrá por segunda vez. Eso es la profecía. Esta era entre las dos venidas de Cristo es única y muchos la llaman el período entre advenimiento. Las parábolas de Mateo capítulo 13 indican que habrá un lapso de tiempo antes que el reino sea establecido por el Mesías. El Hijo del Hombre es el sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 37 dice: el que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre, haciendo referencia al ministerio personal del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo se indica el orden cronológico de cuándo finaliza esto, y lo vemos allá en Mateo capítulo 13, versículo 39. Dice: la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Esto significa que las parábolas hacen referencia a un periodo de tiempo entre el primer y segundo advenimiento de Cristo. La época actual puede definirse como la época de la siembra de la semilla. Habrá una siembra mundial de la palabra de Dios a la luz de Mateo 13, 38, que dice: el campo es el mundo. Durante este periodo de tiempo, el rey está ausente de la tierra, a la diestra de su Padre en el cielo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El rey, según Lucas 19:12, dice: se fue a un país lejano. Pero nos preguntamos, ¿qué debemos esperar durante esta era presente entre estas dos venidas de Cristo? ¿Qué pasará durante este tiempo? ¿Las condiciones mejorarán cada vez más? ¿Todos los hombres eventualmente creerán la palabra de Dios y serán salvos? ¿Habrá un avivamiento mundial que se extenderá por todas las naciones del mundo? ¿Regresará el Rey de Reyes y encontrará un mundo convertido y en paz? Bueno, estas parábolas que encontramos en el capítulo 13 de Mateo responden a estas preguntas. Con esta introducción vamos a considerar entonces la primer parábola llamada del sembrador, o la parábola de los 4 suelos. ¿Qué significa parábola? Una parábola es una historia o enseñanza sencilla con verdades terrenales para ilustrar y hacer clara una verdad espiritual o celestial. Una parábola significa algo colocado junto a, como comparación para explicación de la misma. En la parábola del sembrador nos describe la variada recepción de la verdad. Los 4 tipos de tierra donde cayó la semilla representan los 4 tipos de corazones o 4 clases de oyentes que escuchan la palabra del Señor, el Evangelio. La semilla es la palabra de Dios, es el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. Esta parábola enseña que el corazón del oyente está en distintas situaciones. La semilla de la palabra de Dios no puede germinar ni producir en todos los que la escuchan. O sea, no todos los que escuchan el Evangelio se van a arrepentir, van a creer, le van a dar una buena respuesta al Señor. Dios quiere ciertamente que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero no todos los hombres oyen el mensaje de salvación y creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y tan interesante que en Mateo capítulo 13 encontramos la palabra oír 19 veces. El primer punto entonces, el oyente con un corazón insensible. El primer tipo de oyentes son aquellos corazones que son semejantes a la semilla que cayó junto al camino. En Mateo 13:3 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La explicación la encontramos allí en Mateo capítulo 13, versículo 19, que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los que oyen el Evangelio y lo olvidan enseguida están perdidos. En los días del Señor Jesucristo no había cercos para separar una propiedad de la otra. En cambio, se usaban senderos largos y angostos para el tránsito de la gente y de los animales. Estos senderos eran pisados y allí compactados por el constante tránsito del público hasta quedar duros y lisos como el cemento.
Esta es la tierra dura junto al camino que menciona el Señor aquí. Son los meros oyentes, son aquellas personas que oyen la palabra, el mensaje de salvación, sin verdaderamente entenderla. La semilla es pronto destruida por Satanás. Son aquellos corazones indiferentes con Dios y con su palabra. La mayoría de los corazones duros no recuerdan el mensaje de salvación cuando lo oyen predicar. Se olvidan, otros ni siquiera cuando le están predicando lo escuchan atentamente. Algunas personas vienen varias veces a la iglesia sin que la predicación tenga ningún efecto en ellas. Nos preguntamos por qué. Porque enseguida, dice la palabra de Dios, viene Satanás y quita la palabra que se sembró allí en sus corazones. Hay muchos que vienen a la iglesia no para recibir ciertamente la bendición de la palabra del Señor, no tienen la intención de adorar a Dios, no tienen la intención de escuchar para realmente creer en Él o ser afectados por algo que pudieran oír allí de la palabra de Dios. Se disponen a oír, pero sabiendo que no van a hacerle caso a su palabra. Son semejantes a un camino apisonado, compactado, que nunca estuvo diseñado para que fuera un campo de cultivo. Si una sola semilla del Evangelio cayera en su corazón y creciera, sería ciertamente un gran milagro de nuestro Señor. Estas personas tienen corazones duros porque aman el pecado. Hay demasiado tránsito en sus almas, en aquellos corazones duros que no permiten que la buena semilla permanezca sin ser aplastada. Su corazón es igual a una vía pública congestionada. Van y vienen los pensamientos, van y vienen allí tantos afanes y pecados, tanto orgullo, tanta vanidad, tanta maldad pasan por su mente y aún los pensamientos rebeldes en contra de Dios. No van a abandonar estas personas sus blasfemias, no van a abandonar sus lujurias, sus perversidades, no van a abandonar sus mentiras y vanidades. Oyen el mensaje de salvación, pero no dejan que la palabra de Dios tenga raíz profunda en ellos. Dicen que no tienen tiempo de pensar en la religión, no tienen tiempo en pensar en las cosas eternas, en el futuro, porque no las creen. Los pies de Satanás siguen aplastando y aplanando constantemente ese corazón hasta que se vuelve duro porque siguen amando su pecado. En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero también los corazones de los hombres pueden ser endurecidos no meramente por el pecado, sino por la propia predicación del Evangelio. Es posible escuchar y escuchar sermones hasta llegar al punto que tu corazón se torna muerto, endurecido e indiferente, insensible ante la prédica del mensaje de Dios. La ley de Dios que has quebrantado ya no te conmueve. La condenación eterna, el juicio que vendrá por tus pecados, ya no te espanta ni te asombra. Así sucede con aquellos. El mensaje predicado por un pastor una y otra vez, por varios pastores, o por una madre allí piadosa, o por un padre que tiene ese amor hacia su hijo, pero aún cierra su corazón, aún esa predicación de este hermano piadoso, este hermano que viene con el mensaje de la semilla del Evangelio, pero ha sido pisada en la calzada de su alma hasta que se ha tornado dura, y a menos que el Espíritu de Dios te convenza de pecado y produzca allí una conmoción en tu corazón, no habrá nunca espacio para que la semilla del cielo se aloje allí en tu corazón. Oh Dios, puedas obrar en algún corazón en este día. A Dios ciertamente le entristece y le enoja
la dureza del corazón del ser humano, volverse insensible a la palabra de Dios por amor al pecado. Los religiosos en la época del Señor Jesucristo estaban atentos si Jesús curaba a un hombre en el día de reposo. En Marcos capítulo 3, versículos 4 y 5 dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Tan duro puede ser el corazón de algunos hombres? Miremos en Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pero nos preguntamos, porque hay una incoherencia aquí en estos oyentes, ¿por qué vienen a la iglesia? Están regularmente asistiendo en la iglesia y la palabra cae sobre ellos. ¿Por qué se presentan para oír la palabra si nunca se vuelven útil para ellos? Y nunca entra en su corazón. En Mateo capítulo 13, versículo 2, dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Están ahí sentados como oyentes, pero están indiferentes. Algunos han hecho tal vez decisiones públicas, otros no, pero sea como fuere, todavía están junto al camino, prestando poca atención a la palabra para sus vidas. En Hechos capítulo 28, versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué les trae a estos pecadores insensibles a la iglesia a escuchar el Evangelio? Para ellos la religión tal vez es un asunto de forma y ceremonia, no de vida. Están endurecidos, son gente que en su vida han sido fuertemente tal vez afectadas por alguna enfermedad, por los problemas económicos, y vienen a escuchar a ver si encuentran alguna solución allí rapidísima, pero siguen duros e insensibles al mensaje de Dios. Supongo tal vez que también vienen a menudo porque es respetable hacerlo. No son irreligiosos, no son desconsiderados allí con la casa de Dios, ni con los siervos de Dios. Algunos tal vez siguen allí al Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, lo buscaban para comer o para tener algún provecho o ventaja para este mundo, pero nunca por lo eterno. Conozco gente que han asistido a las iglesias para buscar trabajo, otro para buscar amistad, otro para buscar compañerismo, y nos faltan aquellos para buscar novio o novia. Buscan algunos un grupo donde se sientan a gusto, donde se sientan bien, aunque allí hagamos todo por ellos, podamos exhortarles, podamos argumentar, podamos lamentarnos delante de ellos, podamos orar por ellos, pero ellos continúan allí duros e insensibles y siguen tan infelices como siempre lo han sido. Oh, que Dios tenga misericordia sobre estas personas y los saque de ese estado peligroso en el cual están. Oh Señor, que puedas quebrantar ese corazón de piedra y tornarlo un corazón de carne a través de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. El cuarto, Satanás roba la palabra sembrada en estos oyentes. Durante esta era presente, entre estas dos venidas de Cristo, no hay duda, Satanás está muy activo en el planeta Tierra. Tiene un ministerio muy eficaz asistido por sus huestes demoníacas.
El pasaje nos dice aquí que vinieron las aves y la comieron. Las aves a veces se usan como símbolos del mal. En Jeremías capítulo 5, versículo 27 dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Y allá en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El diablo no solo está activo en lugares peligrosos, el diablo viene al lugar cuando estás escuchando el mensaje de Dios, aún viene ante la misma iglesia. El diablo está activo, susurrándote sobre tu hombro, listo para quitarte la palabra de Dios. Oye, te dice, esto no es para ti, es para otros. Oye, te dice, no te tomes en serio, este tipo que está hablando allí no habla en serio, él no habla verdades, lo que habla, olvídalo. La palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. El diablo te va a decir, no tienes ningún pecado, tú eres una persona muy buena. La palabra de Dios dice, Jesús resucitó de entre los muertos para darte vida eterna. El diablo te va a decir, no creas eso, es un mito, es un cuento. Jesús dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira. En Juan 8:44, Él te dice una mentira para evitar que creas en el Evangelio y seas salvo. Cualquier cosa que siembres en el corazón de un corazón duro, el diablo va a venir y va a robar la semilla de la verdad. El diablo no quiere que las personas oigan atentamente allí el mensaje del Evangelio. Miren allí en Lucas capítulo 8, versículo 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. El diablo sabe que si las personas creen en el mensaje del Evangelio, serán salvas, y él hace todo lo posible para evitarlo. El diablo conoce el poder de la palabra de Dios, no quiere que la gente oiga, y si oye, le trata de persuadir para que no crean lo que está oyendo. Y si eventualmente él oye y siente algún interés, Satanás le estará insinuando a ese oyente que posponga el obedecer la palabra del Señor, porque el obedecer es lo que trae vida. Entonces le dice, no ahora, hazlo después. O tal vez le dice, sos demasiado joven, o estás demasiado ocupado con tu trabajo o con tus estudios, o tal vez le dice, sos demasiado viejo, o has cometido muchos pecados, o tienes una gran religión, ¿para qué usar otra? Déjalo, tal vez te dice, para otra oportunidad, hay mucho tiempo todavía, mañana te entregas a Cristo, mañana te arrepientes de tus pecados. Hoy queda el recuerdo aquellos compromisos con el Señor que has hecho, y le has dicho al Señor, sí Señor, hoy quiero ir allí a mi habitación y caer de rodillas y orar y pedirte perdón por mis pecados. Pero allí eso quedó en el olvido y nunca lo hiciste y seguiste nuevamente pecando contra el Señor. Pero ahora puedes escuchar el mensaje del Señor, puedes escuchar las heridas allí de nuestro Salvador, la sangre que Él vertió en la cruz. Pero esto no te conmueve, aún permaneces insensible, pero mi deber es seguir predicándote, aún aunque tu corazón siga estando duro. En Ezequiel capítulo 2, versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Oh Señor, quebranta ese corazón, hazlo ahora, convence de pecado por medio de tu Espíritu. Te suplico, Señor, por medio de esa gracia, glorifícate. Y hoy en este día,
aquella persona que me está viendo pueda venir al Señor y creer en Él como su Salvador personal. El segundo punto es el oyente con un corazón superficial. Estos son del terreno entre pedregales. Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. En algunas partes de Palestina hay prontamente debajo de la superficie una capa de piedra caliza, cal. Cuando la semilla cae sobre ese suelo ocurre algo sorprendente. La piedra caliza retiene la lluvia y el calor del sol inmediatamente debajo de la superficie. Por eso la semilla caída allí brota rápida y maravillosamente, pero no tiene raíz. Estos son aquellos oyentes de terrenos de pedregales, aquellos en quienes es producida una impresión transitoria, superficial, que nunca llega a ningún bien duradero. Esta persona tiene lo que aparentemente se llama una conversión impresionante. La persona recibe la palabra de Dios con gozo, dice. Comienza bien, hace una decisión por Cristo y se destaca como ejemplo de vida cambiada y de rápido crecimiento. Pero el cambio dura muy poco, durante un poco de tiempo. ¿Y luego qué pasa? Abandona todo cuando llegan las pruebas y las persecuciones por causa de la palabra. En Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Note 4 cosas acerca de esta persona. Dice primero que oye la palabra. Segundo, recibe la palabra inmediatamente. Tercero, recibe la palabra con gozo. Y cuarto, persevera por un tiempo. Estos oyentes entre pedregales son lo contrario del primer grupo. Estos reciben el Evangelio con gozo y alegría. Vienen a la iglesia, les encanta ciertamente venir a la iglesia, cantan los himnos con gozo. Ellos vienen a la reunión de oración, van al evangelismo, anotan los sermones del pastor y los leen en su casa con cuidado, mientras otros hombres no ven nada en este sermón. Estas personas son afectadas hasta las lágrimas, ya sea que predique de los terrores de la ley o el amor del Señor Jesucristo demostrado allí en la cruz del Calvario. De igual manera son conmovidos en sus almas, pero no tienen raíz en sí misma. Es el oyente superficial que se emociona al recibir el mensaje. Ellos reciben con gozo la palabra, dicen muy a menudo: fue un gran mensaje, lo disfruté, pero falta algo. Ellos no tienen raíces, ellos no están arraigados en el Señor Jesucristo, no están arraigados y sobreedificados en Él, y son de corta duración. Debajo de la poca tierra hay una piedra que representa un corazón endurecido. El doctor J. Vernon McGee dijo: ellos realmente se entusiasman, pero no tienen ninguna relación real con el Señor Jesucristo. Es solo una gran emoción. Este tipo de persona acepta todo por un tiempo, es un gozo pasajero porque no cree con convicción la palabra de Dios. Así como pronto brotó, pronto se va todo. Una vez, hace mucho tiempo, planté unas semillas de limón y salieron 2 hermosos limoneros, pero crecieron hasta cierto tamaño y luego se secaron los 2. ¡Oh, cuánto fue mi sorpresa! ¿Por qué? Debajo de la tierra, escarbando donde planté estos limoneros, habían un montón de ladrillos que no le dejaron crecer. Segundo, no tienen fuerza espiritual para resistir las persecuciones. En esta parábola, el sol representa la persecución
que viene como consecuencia de recibir la palabra. La persecución ayuda a los creyentes a crecer, a los creyentes verdaderos, pero para los falsos creyentes no duran ante la persecución. Su fe es débil y su decisión por Cristo no fue sincera. Entonces tenemos oyentes que nos han causado tanto gozo por un tiempo, pero después son los que nos han producido más dolor en nuestro ser interior. Estuvimos tan agradecidos al Señor cuando estas personas llegaron a nuestras reuniones y tuvieron allí un entusiasmo por las cosas eternas y aparentemente se convirtieron y dijimos que hay un pecador que ha sido traído a los pies del Señor y que hay un alma nacida de Dios y que hay un heredero del cielo. Aún hasta muchos se bautizaron, los recibimos en la iglesia, pero al poco tiempo ya no asistieron con la regularidad con que solían hacer. En la otra semana los vimos perdidos por completo. Allí dejaron la iglesia, dejaron la palabra del Señor. La razón se debe que se han reído de ellos, se burlaron de ellos, han sido expuestos a una pequeña oposición y se han vuelto atrás. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos dice realmente quiénes eran. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta gente nunca nacieron de nuevo, esta gente nunca fueron salvos. Son como el rey Saúl, quien estuvo entre los profetas, pero después regresó allí para planificar perversiones en contra del Altísimo. Estos que cantaron y adoraron al Señor, aún oraron en las reuniones de oración, han regresado al pecado, han regresado a sus mentiras, a sus borracheras, allí a sus amigotes borrachines, han regresado a sus blasfemias, a maldecir el nombre de Dios. En Mateo 13:21 dice: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto significa, enseguida se apartan de ella, se van. La primera vez que hay un poco de aflicción, un poco de persecución, allí o problemas, dejan todo. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muchos piensan que por ser cristianos todos le van a alabar, todos le van a felicitar y todo le va a ir bien. No van a encontrar ninguna dificultad en su camino. Pronto se dan cuenta que esto no es así y dicen: antes de ser cristiano estaba mejor. Ahora me empiezan a criticar mis compañeros de trabajo, las burlas, las pruebas, las persecuciones, y allí empieza: la culpa la tiene Dios, y ya no vienen más a la iglesia. Ese tipo de oyentes no les gusta el costo de seguir a Cristo, no les gusta oír el mensaje de la cruz que deben de llevar. ¿Y por qué se alejan? Dice: porque no tienen ninguna relación real con el Señor Jesucristo. Fue solo una emoción. Hay una clase de personas que se conmueven fácilmente, se conmueven allí o se emocionan cuando escuchan una música, o se conmueven cuando escuchan predicaciones o cierta forma de exhortación o de invitación y dicen: sí, yo quiero creer, yo creo en el Señor Jesucristo, quiero ser un cristiano. Pero cuando sale el sol y comienza el calor de las tribulaciones, de las pruebas, de las persecuciones, o que alguien hiera sus sentimientos, o que el doctor tenga allí malas noticias acerca de su salud, o que fue despedido de su trabajo, ellos son probados enfrentando estos problemas reales de la vida y no resisten la prueba de fuego y se les acaba la emoción espiritual. Este tipo de oyentes tampoco fueron salvos porque nunca dieron fruto de salvación. Que Dios pueda salvar también a tantos allí que están en esta condición delante del Señor y puedan ser traídos
al redil del Señor. El tercer punto, el oyente con un corazón mundano. Estos son los de terrenos llenos de espinos. Allí en Mateo capítulo 13, versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En Mateo 13, 22 nos da la explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay terrenos que aparentemente están libres de malezas y espinas, pero debajo de la superficie hay una red de raíces listas para brotar. Los espinos representan a quienes reciben la palabra del Señor como complemento a su vida. La palabra es meramente agregada, pero no se le permite reemplazar al mundo y las cosas de él. No se arrepienten de verdad, intentan solamente tomar a Dios y lo hacen una parte de su vida, pero no lo más importante de su vida. La persona que recibe la palabra la mezcla con los placeres de este mundo, con los afanes de esta vida, con el engaño de las riquezas, y esto pronto ahogan la palabra del Señor. Este terreno aventajó ciertamente al primero, pues recibió la semilla. También aventajó al segundo, puesto que echó raíces profundas, pero impidió que diera fruto debido a los espinos. ¿Cuáles son estos espinos que ahogan la palabra? Dice aquí la palabra de Dios, el afán de este siglo, es decir, las preocupaciones mundanas. La preocupación por el mundo venidero favorece el crecimiento de esta semilla, pero la del mundo presente solo sirve para ahogarla. Tenemos a las personas que vienen a oír la palabra del Señor y también entienden lo que oyen. Tienen el deseo de creer y obedecer, pero dejan que las cosas de este mundo ganen posesión de su mente, que no queda espacio allí que pueda crecer la palabra de Dios, y la ahogan y pronto mueren. En Mateo capítulo 6, 25 y 33, el Señor dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La ansiedad significa falta de confianza en Dios. Para muchos lo que está en primer lugar es el trabajo, es el negocio, es el dinero, dinero, a cualquier costo. Dios en segundo lugar, o en tercero, o en definitiva, ni existe lugar para él. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si no crees, no vas a descansar en el Señor Jesucristo. El pecado cometido con descaro no es lo único que arruina el alma. En medio de nuestras familias y en el desempeño de nuestras ocupaciones lícitas, tenemos que estar alerta. ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia en este mundo? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos en este mundo? Y muchas veces estamos concentrados, ensimismados en las cosas de este mundo y no estamos sembrando para lo eterno. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia aquí? Es para darle gloria a Dios, para vivir para Él. Muchos están más preocupados por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Están más preocupados por hacer riquezas de este mundo que las riquezas eternas. El Señor habló allí al joven rico, probándole y mostrando allí qué era más importante en su corazón. En Marcos capítulo 10, versículos 21 y 22 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuáles son estos espinos que ahogan la palabra? El segundo, el engaño de las riquezas.
ahogan la palabra. Las riquezas en sí mismas no son malas, se necesita el dinero. El problema es que la gente pone su corazón en las riquezas, ama las riquezas. En Mateo capítulo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quienes mediante su habilidad y laboriosidad han aumentado sus riquezas están expuestos a peligro. No es las riquezas el peligro, sino el engaño de las riquezas que, según creen, les pueden posiblemente dar o conferir algo. Miremos que las riquezas tienden a engañar, envolver a la persona en confiar en sí misma y no depender de Dios. También las riquezas tienden a consumir la mente de la persona. Se encuentra más y más centrada en su riqueza y cada vez menos centrada en las cosas de Dios. La codicia nunca dice basta. Muchos que han profesado conocer al Señor Jesucristo se han olvidado de Él en tiempos de gran prosperidad. Se han vuelto adinerados, sí, pero ya no tienen tiempo para leer la Biblia, no pueden asistir más al lugar de adoración, ni siquiera pueden llevar a su familia a la iglesia, no tienen tiempo más para la piedad. Pronto la familia está completamente arruinada, al igual que él, allí en su vida espiritual. Pero también las riquezas tienden a malinterpretar las bendiciones de Dios. Lleva a la persona a la falsa idea, a la falsa seguridad de pensar que tener es ser bendecido por Dios y que no tener es ser menos bendecidos por Dios o maldecidos. Este es un concepto falso. Dios ha prometido suplir para las necesidades de la vida de este mundo, pero sus grandes bendiciones son espirituales, no son las materiales. Son las espirituales. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En Mateo 19, 23 dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dios hace que algunos ricos entren en el reino del cielo, pero su lucha es dura. Tienen que enfrentar siempre contra su carne orgullosa para mantenerla allí humilde y sometida. Agur clamaba diciendo en Proverbios capítulo 30, versículo 8: no me des pobreza ni riquezas. Que podamos clamar de esta forma. ¿Cuáles son estos espinos que ahogan la palabra? Los placeres de la vida. Fíjense allá en el pasaje paralelo de la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo 14, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los placeres de la vida son también muy peligrosos. Estos placeres se vuelven tan altos y tan grandes que ahogan el trigo, y las buenas semillas de la verdad no pueden crecer porque tienen este placer. Esas fiestas musicales mundanales, ese baile o ese círculo de amigos mundanos, esas bebidas alcohólicas, así que no pueden atender a las cosas de Dios porque los placeres de este mundo ahogan la semilla. Este tipo de oyentes tampoco son salvos, nunca dieron los frutos de salvación. Entonces, estos tres suelos donde cayó la semilla representan los que fueron movidos superficialmente, pero no fueron salvos. Este siglo se distingue por la oposición a la palabra de Dios por parte del diablo, la carne y el mundo. Las Escrituras indican que esta compañía de falsos creyentes va en aumento conforme se acerca el fin de la edad. El cuarto punto, el oyente con un corazón receptivo. Estos son los que fueron sembrados allí en buena tierra. En Mateo capítulo 13, versículo 8 dice:
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y a cuál a 30 por uno. La explicación dice en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En los 3 evangelios expresan un aspecto complementario de esta misma verdad. Allí en Mateo 13:23 leímos que estos entienden la palabra. En Marcos capítulo 4:20 dice que estos reciben la palabra. Y en Lucas 8:15 dice, retienen la palabra del Señor. Solamente un reducido número de personas permitió que la palabra echara allí raíces permanentes. Leamos allí en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cristo dice 2 cosas acerca de estas personas. Primero, oye la palabra de Dios y la entiende. Su corazón es sincero, entendido y tierno para con Dios, de modo que escucha, medita y se concentra y piensa en la palabra de Dios. No permite que sus pensamientos se distraigan cuando la palabra de Dios es predicada. Oye la palabra y la cree y la alberga así en su corazón y ciertamente da fruto como un verdadero hijo de Dios lo hace. Segundo, vemos que produjo fruto. Este es el único terreno donde la palabra de Dios cayó en un corazón que produjo fruto. La semilla tiene un objetivo y es producir una gran cosecha. Santidad en nuestras vidas. Muchas personas viven como les place, viven aún diciendo que creen, pero viven en el pecado. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La buena tierra es el corazón bueno, que es conmovido por las verdades del Evangelio. Él las abraza a estas verdades, Él las guarda, Él las estudia y las entiende y las obedece. No le importan las ofensas, no le importa si hay abundancia o escasez, no le importa si sus sueños no se cumplen, no le importa si sus amistades o sus familiares lo dejan por causa de la palabra. La palabra penetró profundamente en su corazón y permanece fiel allí hasta el final, hasta el que el Señor lo lleva a su presencia. La semilla cayó, brotó, pero no ciertamente todos los creyentes son iguales. Nos dice aquí la palabra de Dios que algunos han producido un 30 por 1. Sus habilidades y talentos son pequeños, no pueden actuar como el más grande, pero están contentos con hacer algo por el Señor, aunque fuese lo más insignificante y pequeño. Pero también hay otros que han producido un 60 por 1. Hay creyentes que no pueden hacer lo máximo, pero igualmente hacen mucho por la obra del Señor, se entregan a sí mismos a Dios y en su trabajo tienen siempre allí una palabra que decir en cuanto al mundo venidero. En su diario caminar adornan la doctrina de Dios, su Salvador. Pero también están aquellos que tienen una superproducción al 100 por 1. ¡Qué fervor tienen estos hermanos! ¡Cuánto amor, cuánta devoción y cuánta piedad por el Señor! Son poderosos siervos de Dios y gastan de lo suyo y aún ellos mismos para la obra de Dios. Toman sus lugares en el frente del ejército de Cristo, allí cuando está lo más intenso de la batalla, y ciertamente son heridos muchas veces y tienen cicatrices porque han hecho actos de valor que muy pocos pueden alcanzar. ¡Qué bendita esta palabra suya! Es tan importante predicar entonces, mi querido hermano, la palabra del Señor. ¿Cuánta gente necesita allí escuchar el Evangelio del Señor?
allí escuchar el mensaje de salvación. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos más obreros para sembrar la preciosa semilla de salvación. Necesitamos más iglesias que obedezcan la gran comisión. Necesitamos más creyentes que obedezcan el llamado de ir hasta lo último de la tierra. Necesitamos más iglesias que envíen y sostengan misioneros. La evangelización es el latido del corazón de Dios. Nuestros ingresos deben estar designados también para la evangelización de los perdidos. ¿Cuál es la verdad principal que encontramos en esta parábola? Es esta: la mayoría de las personas que oyen el Evangelio no serán salvas. Solo un número pequeño de personas que escuchan el Evangelio son salvas. Ninguno de los primeros 3 grupos que hemos estudiado confió en el Señor Jesucristo, fueron salvos. No van a ir al cielo, van a ir al infierno. Quiera Dios que hubiera uno de los que me están escuchando en este momento con un corazón preparado para recibir la palabra del Señor. Y te digo, confía en Él ahora y Él te limpiará de todo pecado con su sangre preciosa. Confía en Él ahora y tú recibirás inmediatamente esa vida eterna que Él prometió. Confía en el Señor Jesucristo y tus enormes pecados van a desaparecer de la presencia de Dios. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué debe creer el pecador? Que Jesús sufrió y murió en tu lugar para que tú puedas ser perdonado. La ira de Dios en contra de tu pecado fue puesta sobre Cristo en la cruz. Si tú confías en Jesús, su sangre te lavará de tus pecados. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Debes creer que Jesús está vivo, resucitado de los muertos, a la mano derecha de Dios en el cielo. ¿Qué debe hacer el pecador? Confía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú, pecador, debes personalmente confiar. Tú debes recibir al Señor Jesucristo y usted tendrá la vida eterna. Ven a Cristo, ven a Él. Te suplico que vayas, te imploro por el Dios vivo. Ven urgente al Señor Jesucristo, porque la muerte te está alcanzando, pues está buscándote. Y antes de que la condenación te alcance, ven a Él, ven a los brazos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está listo para recibirte. Confía en Él ahora y sé salvo por toda la eternidad. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, incluso ahora, en este mismo momento. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de salvación. Gracias porque tanto nos amas. Gracias porque tú amas al pecador, pero no amas su pecado. Tanto nos has amado que dejaste tu gloria allá en los cielos y viniste y entregaste tu vida para salvarnos. Oh Señor, si en este mismo momento hay un pecador que está diciendo, yo necesito esa salvación, yo necesito el perdón de los pecados, yo soy ese miserable pecador al cual tú viniste a salvar. Oh Señor, que en este día sea el día aceptable, el día de su salvación. Señor, alienta a tu pueblo, fortalece a tus hijos,
a que tengamos esta visión de que hay tantas almas perdidas. Señor, llama a muchos al ministerio, mueve a tu iglesia a predicar tu evangelio. En nombre del Señor Jesucristo te pedimos.